Y vamos a estar leyendo para comenzar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Desde el verso 1 hasta el verso 9 es esta una historia muy interesante. Y dice así en la escritura: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefi-Boset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefi-Boset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de mi señor. Vamos a leer hasta ahí. La doctrina de la gracia de Dios en Cristo Jesús ha sido a lo largo de los siglos el anuncio más jubiloso que la raza humana puede recibir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esas son las palabras de Pablo en la carta a los Efesios, y con estas palabras quedaban anuladas las obras humanas a la hora de buscar la salvación. Todo sería por fe y de manera gratuita. Por eso se llama gracia, porque no demanda nada, porque no exige nada. Precisamente aquí comenzó el problema. Los creyentes del primer siglo, aquellos creyentes del domingo de Pentecostés del año 30 después de Cristo, venían acostumbrados a la ley. Una ley que les exigía una serie de ceremonias, de sacrificios, una serie de actos, de ritos, a través de los cuales se podía alcanzar el perdón de sus pecados. Ellos no podían entender que desde que Cristo había muerto en la cruz, había resucitado y ascendido al Padre, ya no era necesario ningún sacrificio. Les era difícil entender cómo era posible, se preguntaban ellos, que vamos a recibir la salvación sin hacer nada, sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer ningún sacrificio, sin hacer ninguna especie de pago por aquello que vamos a recibir. Era una gran dificultad para ellos entender esto, y sorprendentemente lo sigue siendo hoy para muchos de nosotros. Este problema sigue presente. El problema de la gracia sigue siendo una dificultad, porque todos de alguna manera seguimos creyendo, porque probablemente así nos acostumbramos, que tenemos que hacer algo para que nuestros pecados sean perdonados, que tenemos que hacer algún sacrificio, algún esfuerzo, que tiene que ver algún dolor, alguna penitencia, algún rito, alguna ceremonia a través de la cual se nos devolverá el perdón de nuestros pecados. Cuando llegamos o pensamos de esta manera, tratamos de ayudarle a Dios a que nos salve. Tratamos de aportar algo para que sea más fácil quizás para Dios salvar y limpiarnos de nuestros pecados. Cuando esta confusión persiste, el hombre se entrega a una serie de prácticas en el afán de querer aportar algo para que el perdón de sus pecados venga a su vida.
Se nos olvida entonces, si pensáramos así, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue perfecto, completo, suficiente. Ya nada se le puede aumentar, ya no puede ser mejor, ya no puede ser más completo, ya no puede ser más perfecto. Ya no se necesita nada sino tener fe en aquel que dio su vida por nosotros. Eso es en esencia la gracia de Dios. Es decir, es un acto de fe en el sacrificio de Jesús, entendiendo que este es el pago por nuestros pecados, que la cuenta ya está saldada y que ya nada queda por hacer para que nosotros podamos ser salvos. La Escritura nos dice entonces que ciertamente la gracia es gratuita en el sentido de que no la podemos comprar, de que no hay nada que nosotros podamos dar a cambio. En ese sentido es gratuita, simplemente creemos y la gracia nos alcanza. Pero aquí también hay confusión, porque cuando estamos conscientes de que aquello es gratis, entonces a veces no lo apreciamos como debería de ser. Parece que todo lo gratis no lo apreciamos mucho. Recuerdo hace algunos años un pastor me compartía y me decía: hermano, aquí nosotros hacemos un seminario y le damos el material a todos los hermanos. Ahí lo dejan en las sillas. Entonces tomé la decisión de vendérselo. Ahora, como lo compran, le ponen su nombre y se lo llevan a su casa. Porque parece que lo gratis pues no, es gratis. No vale nada. No vale nada, no tiene valor para nosotros. Este es el gran error respecto a la gracia. Decir, bueno, es que la salvación es por gracia, hermanos. Y tenemos razón, eso es correcto. Pero la Escritura nos enseña que aunque ciertamente no lo compramos, hay que tener la actitud adecuada para que la gracia llegue a nosotros. Y de eso trata este pasaje. Este pasaje nos descubre no que tenemos que hacer algo para que la gracia nos alcance, pero sí que debemos tener una actitud adecuada para ser llenos de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué deberíamos reconocer si queremos acceder a la plenitud de la gracia de Dios? En primer lugar, reconocer que no la merecemos. Este pasaje que hemos leído se sucede en los días de la monarquía en Israel. David finalmente era el rey en Israel, después de muchas luchas, después de muchas dificultades, después de muchos problemas, él finalmente está sentado en el trono y él es el rey de toda la nación. Era costumbre en aquella época que cuando un rey llegaba a través de la guerra, cuando se sentaba en el trono, la primera medida que tomaba es mandar a matar a todos los familiares del rey depuesto. ¿Por qué los mandaba a matar? Para evitar que en el futuro hijos, nietos, sobrinos, hermanos pudieran atacar y desestabilizar su reino. Entonces el rey, una vez que estaba firme, una vez que ya tenía control sobre el ejército, una vez que ya tenía todo el poder sobre la nación, su primera medida era: acaben con todo, no dejen ninguno, porque no quiero problemas. Era algo verdaderamente terrible. Según esto, el rey David debía eliminar a todos los descendientes de Saúl, el rey depuesto, y entre ellos está el hombre protagonista de esta historia, que era nieto de Saúl. Sin embargo, David hace lo contrario. Ahí en el verso 1 ustedes leen que dice el rey: ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Es decir, en vez de decir queda alguno, vayan a traérmelo y hay que matarlo. Es más, ni me lo traigan, mátenlo y ahí vean qué hacen con él. No, él dice, ¿queda alguno a quien yo pueda hacer misericordia? Él está preguntando si quedó alguien. Y este acto, hermanos, era un acto que nadie se lo esperaba. Todo el mundo esperaba que el rey dijera, ¿queda alguno? Vayan a matarlo. No debe quedar ninguno. Pero el rey actuó de otra manera y dice, ¿queda alguno a quien yo pueda hacer misericordia? Al leer todo el pasaje, como ustedes ya se fijaron, descubrimos que Mefiboset era nieto de Saúl y por lo tanto él también debía morir.
Sin embargo, hermanos, el siervo de David le dice, queda uno y está lisiado de los pies. Mefiboset entonces no merecía que el rey le hiciera el bien. Lo que merecía es que el rey le quitara la vida. Inevitablemente estaba enemistado con el rey y por lo tanto debía morir. Es aquí, hermanos, donde entendemos las palabras de Mefiboset cuando llega donde el rey y le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Le está diciendo, ¿quién es tu siervo para que te fijes en mí cuando en realidad debes odiarme? Cuando en realidad deberías matarme, cuando en realidad deberías quitarme la vida. ¿Por qué te fijas en mí? ¿Por qué me llamas para hacerme misericordia? Mefiboset entiende entonces que él no merecía aquel favor del rey. Él se está acercando con la actitud adecuada. No vino al rey y le dijo, qué bueno que va a hacer algo decente en su vida. Y me va a respetar. Y me va a devolver las cosas que eran de mi padre. Él no llega reclamando nada, porque él sabe que no merece nada. Él sabe que no puede demandar nada del rey. Él sabe que está bajo la pena de muerte por ser enemigo del rey. Esto era importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo nos confunde en el sentido de que cuando nosotros entendemos que la salvación es por gracia y no por obras, asumimos que ya nada hay que hacer. No tenemos que hacer absolutamente nada. A veces hasta así lo predicamos nosotros y decimos, no se preocupe, hermano, usted no tiene que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Eso es cierto. Pero deberíamos completar la idea. Usted no tiene que hacer nada, pero tiene que venir con la actitud adecuada. Reconozca que no merece el favor de Dios. Amén. Esto es el punto que está destacando este primer pasaje que estamos leyendo aquí. Muchas veces se nos olvida que nosotros estamos enemistados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos enemistados por nuestro pecado. Nuestro pecado nos ha enemistado con Él. Si nosotros derramáramos hasta la última gota de nuestra sangre, no nos alcanzaría para pagar nuestra deuda de pecado que tenemos con Dios. La gracia de Dios es gratuita, pero demanda que nosotros reconozcamos que estamos recibiendo de Dios un favor que no merecemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando lo entendemos bien, no vamos a ver nuestra salvación como algo estrictamente gratis que no vale nada y lo vamos a dejar tirado por cualquier lado. Vamos a entender que la salvación que hemos recibido es un favor que bajo ninguna circunstancia nosotros merecemos. Vamos a entender que la salvación es algo que se nos ha dado, aunque no hemos hecho ningún mérito para ello. Que la salvación es algo que hemos recibido, aunque no había en nosotros cualidades, ni virtudes, ni condición para que nos fuera otorgada. Nos ha sido dada por la gracia de Dios en Cristo Jesús y debemos valorarla como un tesoro grande y magnífico que jamás podremos pagar. Amén. Entonces vamos a valorar mejor el regalo de nuestra salvación. En segundo lugar, debemos reconocer que no estamos en condiciones de venir delante del rey. Mefiboset era un hombre en condiciones muy especiales. Cuando en la corte de Saúl se supo que Saúl había sido derrotado, se había suicidado y aún su hijo también había muerto, todo mundo salió corriendo. ¿Y por qué salieron huyendo? Porque como ya hemos dicho, una vez que les avisan allá en la casa de Saúl, Saúl murió, todo el mundo sale corriendo porque dice, ya viene David a matarnos a todos. Así que todo el mundo salió huyendo. En la huida pasó algo muy interesante. Ustedes lo pueden leer ahí en su casa en 2 Samuel capítulo 4, verso 4, en el mismo libro un poquito más atrás. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo.
Es decir, hermanos, avisaron en la casa y dijeron: el rey ha muerto, corran. Y la muchacha que cuidaba a Mefiboset, en la huida, el niño se le cayó. Y la caída le habrá generado algún daño neurológico y le dejó en aquella condición lisiado de sus pies por la caída. Fue una cosa tremenda. Quiere decir que huyendo del rey quedó en esa condición. Ahora, la situación es, hermanos, que era costumbre en aquellos días que ninguna persona con imperfecciones físicas podía entrar en la corte del rey. Nadie podía presentarse delante del rey en condiciones que su cuerpo estuviera afectado por alguna imperfección. De manera que este hombre no tenía ninguna oportunidad de entrar jamás en la corte del rey David. Además de que la gente lo despreciaba por su condición. Acuérdense ustedes que estas situaciones se consideraban como una maldición. Y por lo tanto toda persona ciega, coja, leprosa, sorda, muda, se consideraba una persona a la que no había ni que mirar siquiera. Quiere decir, hermanos, que este hombre sufría por todos lados. Sufría el desprecio de la gente, sufría el abandono de la familia, sufría de muchas formas y de muchas maneras. Y pensar en llegar al rey jamás. Nunca jamás iba a entrar en la corte. Sin embargo, y encima, hermanos, dice la escritura que leímos que estaba en un lugar que se llama Lodebar. ¿Lo leyeron? Y Lodebar significa lugar árido, improductivo, desolado. Lodebar era un lugar seguramente terrible. Era un lugar, hermanos, sin belleza, sin hermosura, sin nada que atrajera hacia ese lugar. Vivía, hermanos, en las condiciones más terribles. Pero asombra que el rey dice: ¿queda alguno? Y si ustedes se fijaron en la lectura, Siba, el siervo, le dice: queda uno, pero le advierte: pero está lisiado de los pies. Es decir, él le advierte como diciéndole: rey, queda uno, pero no creo que lo quiera ver, porque está lisiado de los pies. Pero David no pregunta: ¿y está muy mal? ¿No le pueden dar ustedes una arregladita para que venga más o menos? No, David dice: tráiganlo, porque le voy a hacer misericordia. Así como está, esté como esté, le voy a hacer misericordia. Hermanos, esto para nosotros es sumamente importante, porque nosotros tampoco estábamos en condiciones de venir delante del rey. Aunque nosotros no estábamos lisiados físicamente, sí que lo estábamos por dentro. Por fuera estábamos muy rectecitos. Por fuera estábamos muy bien. Por fuera estábamos sin imperfecciones. Pero ¿qué tal por dentro? Por dentro probablemente éramos deformes. Por dentro probablemente estábamos totalmente arruinados. Pero Cristo Jesús dijo: queda alguno. Dios dijo: queda alguno a quien yo pueda hacerle misericordia por amor de mi Hijo Jesucristo. Tráiganlo como esté. No importa que están arruinados, no importa en qué condiciones, no importa en qué situación se encuentra, yo le voy a hacer misericordia por amor de mi Hijo, y Él nos hizo misericordia. Amén. Esto es importante para nosotros, porque eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Él nos llamó, Él nos buscó. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y a cada uno de nosotros Dios lo buscó de muchas formas y maneras. Lo buscó a través del familiar que le testificaba, del vecino, del compañero de trabajo, de la gente que evangelizaba y le tocaba la puerta. Lo buscó a través de ese hermano que todos los domingos pasaba por su casa y usted le decía a toda la familia: todos al suelo, no hagan ruido. Solo pueden respirar, nada más, hasta que se vayan. Dios lo estaba llamando a su corte, aunque no estaba en condiciones de entrar en la corte del rey.
Pero el rey le quiso hacer misericordia y un día usted y yo dijimos que sí. Y desde entonces estamos sentados a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Comemos de su mesa, gozamos de su bendición, estamos bajo su cuidado, aunque no estábamos en condición. No teníamos la condición para venir delante de Él. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un amor tan incalculable porque el amor cubre multitud de pecados y el amor de Cristo cubrió toda la deformidad que pudiera haber en nuestras almas y por eso entramos en la corte, fuimos salvos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y nos espera la herencia eterna con Cristo Jesús. Amén. Porque Él nos hizo gracia misericordiosa. Hoy gozamos, hermanos, de la gracia de Dios. Solo nos queda una cosa: valorarla, apreciarla, considerarla ese tesoro incalculable que nunca podríamos haber alcanzado de ninguna otra manera. Por lo tanto, hermanos, para concluir, la promesa de la gracia es maravillosa. No la podemos comprar, no la merecemos, nada hay que podamos hacer para apropiarnos de ella. Pero sí podemos tener la actitud adecuada para llenarnos de la gracia del Señor, para vivir en la gracia del Señor y para valorar todo el bien que Dios nos ha hecho a pesar de que solo merecíamos el mal. La gracia de Dios es algo maravilloso, pero se puede despreciar con facilidad cuando no se conoce la grandeza y la magnificencia del acto de amor que Dios hizo al entregarnos a su Hijo para que muriera por nosotros. En la medida en que nosotros valoremos ese sacrificio, en esa medida la gracia de Dios estará presente en nuestra vida. Y se cumplirá el anhelo del salmista que decía: Padre, no me apartes de tu gracia. No me apartes de tu gracia. Mientras nosotros la sepamos valorar, vamos a permanecer en la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar.